estado inmersos en el desarrollo, en el trabajo cotidiano que destacamos los dirigentes sindicales. Y como tal, pues hay una regulación que nos ha permitido de una u otra manera avanzar, no en los términos que quisiéramos, por supuesto, en materia de el derecho a asociación y libertad sindical. Incluso en estos momentos existen aproximadamente unas 86 quejas a nivel del movimiento sindical que han transcurrido a través de la Organización Internacional del Trabajo, porque lamentablemente los gobiernos del establecimiento, usualmente frente a temas que están regulados a nivel internacional, no, no los trata en términos de posibilitar sus desarrollos y alcances. Entonces, eres bueno aquí plantear que, por ejemplo, frente a ese convenio número 87 relativo a la libertad sindical, donde los estados partes se han comprometido eh, en relación a que, por ejemplo, los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa puedan constituir las organizaciones que estimen convenientes, incluso afiliarse a las ya constituidas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Aún en Colombia persiste esa intromisión del empleador, del patrono, hasta tal punto que siempre en los pliegos de solicitudes, a raíz del decreto 160 del 2014 que garantizó el proceso de negociación colectiva de los servidores públicos o empleados públicos, siempre tenemos que colocar en nuestro pliego ese requerimiento que es de ley, pero hay que hacerlo porque siempre el patrón trata de alguna manera de entorpecer y limitar el ejercicio de las organizaciones sindicales, a sabiendas de que lo único que debe ser garante el Estado como tal, y eso lo plantea obviamente el convenio número 80 relativo a la libertad sindical, es que debe abstenerse de entorpecer y limitar ese ejercicio de las organizaciones sindicales, porque tenemos derecho, obviamente, por el mismo hecho de haber organizado un sindicato, de redactar nuestros estatutos, de elegir las directivas, de formular nuestro plan de acción. Tenemos el derecho a que el establecimiento, el gobierno, a instancias obviamente del gobierno en relación obviamente al ministerio del ramo, que en este caso es el Ministerio del Trabajo, se garantice la adopción de medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores el libre ejercicio del derecho de asociación. El derecho de asociación, ustedes saben, compañeros, compañeras, se regula a través de la Constitución Política de Colombia, los artículos 38, 39 y otros que obviamente tienen que ver con esta apuesta y el mismo convenio 98 de la OIT relativo a la aplicación de los principios que pues hemos expuesto así rápidamente, dicen que se deben de tomar las medidas conducentes para impedir, por ejemplo, que los trabajadores sean despedidos o perjudicados a causa de su afiliación a las organizaciones sindicales. El mismo convenio número 98 de la OIT relativo a la aplicación de los principios en materia laboral. Recuerden ustedes que ha dicho de manera concreta que el empleo o las condiciones laborales se sujeten al ejercicio de la libertad de asociación. Y también el mismo convenio número 98 de la OIT manifiesta que los empleadores interfieran en las no generen, digamos, lo que hemos expresado ahí como
como el entorpecimiento y que interfieran obviamente en las organizaciones de trabajadores y los coloquen bajo su control. En ese sentido, así de manera genérica, digamos como abrebocas, queríamos plantear unos elementos introductorios. Será obviamente el doctor Carlos Guarnizo que refiera fundamentalmente en términos sociológicos y de manera obviamente lo que ha sido el origen, la evolución del derecho a asociación, pero en particular. En Colombia, la misma sentencia, una tutela que recordamos ahora, la tutela 568 de 1999 de la Corte Constitucional, da aplicabilidad y alcance al concepto de bloque de constitucionalidad, y para tales efectos se plantea obviamente cuáles son las normas aplicables en un conflicto acerca de la violación del derecho fundamental a la asociación sindical, de conocimiento de un juez, sin importar si es ordinario o de tutela, si se debe tener en cuenta en este caso que él está obligado obviamente a aplicar el bloque de constitucionalidad que debe construirse a partir del preámbulo de la Constitución misma, lo que ha planteado la misma Organización Internacional del Trabajo y los convenios 87 y 98 que hemos referido así rápidamente, sobre lo que se llama la libertad sindical, el derecho a asociación, además de los artículos pertinentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Con esto lo que queremos plantear, compañeras y compañeros, es que en el sector oficial, quienes somos empleados públicos, después de una larga lucha, porque recuerden ustedes que fundamentalmente a través del Código Sustantivo del Trabajo, la ley 50 del 90 y otras que entronizaron obviamente el proceso de negociación colectiva con los trabajadores oficiales. Nosotros somos obviamente empleados públicos. Ellos tenían la oportunidad, los trabajadores oficiales, otrora generar la presentación de pliegos de peticiones a la usanza del Código Sustantivo del Trabajo. Y con ese pliego de peticiones lograban, fruto de la lucha, la perspectiva obviamente de los desarrollos y alcances, la posibilidad de garantizar convenciones colectivas del trabajo. Y en la perspectiva de que no fueran factibles, podían generar el llamamiento a la huelga. Estamos hablando obviamente de los trabajos oficiales, pero en el caso nuestro, como empleados oficiales, prácticamente los que estamos acá inmersos en este curso básico, los compañeros de la Unidad Nacional de Protección, los compañeros de Madres Comunitarias de Ustravín, los docentes, prácticamente lo que hacíamos era presentar, entre comillas, lo que se denominaban peticiones respetuosas, pero a través del magisterio, recuerdo que las luchas de FECODE se hacían para posibilitar arrancarle al régimen y al gobierno nacional algunas reivindicaciones, pero esto no estaba generado a través de un proceso regulado, reglado a través de lo que con posterioridad el decreto 160 del 2014 plantea. Esto para que ustedes lo tengan presentes en relación a este derecho de asociación, libertad sindical, la perspectiva igualmente del derecho de negociación. Solamente se traduce a instancias de que es necesario que ese convenio de la OIT 87 de 1949 le dé la posibilidad real a los empleados públicos de generar procesos de negociación. Solamente hasta, para que lo sepan ustedes, compañeros, la ley 411 de 1997. Es decir, estamos hablando ya de 25 años atrás.
se expide por el Congreso de la República la Ley 411 de 1997 en lo que respecta a procedimientos de negociación, las garantías y la solución de controversias a nivel de los empleados oficiales. Nosotros no teníamos antes la posibilidad real de generar estos procesos de negociación. Vuelvo y reitero, fundamentalmente fueron los trabajadores oficiales que tenían la posibilidad de llegar a lograr consagrar algunas reivindicaciones a través de sus convenciones colectivas de trabajo. Pero nosotros como empleados públicos, con la ley 411 del 97, creíamos que íbamos a abrir ese espacio, ese escenario, pero lamentablemente esa ley 411 de 1997, hasta el 2014, el decreto 160 del 2014 reglamenta esa ley 411 de 1997 en lo que respecta, digamos, a los planes de negociación con los empleados oficiales. Cuando creíamos que de pronto esos espacios, estos escenarios eran proclives a garantizar los derechos y la reivindicación de los trabajadores, pues nos hemos encontrado, compañeros y compañeras, con una situación lamentable que constriñe ese mismo derecho de asociación, libertad sindical y de negociación colectiva, en la perspectiva de que lamentablemente el decreto 160 del 2014, hemos precisado, coloca talanqueras al proceso de negociación de los empleados oficiales. Entonces, por ejemplo, las reglas del proceso de negociación considera que existen unos temas, unas materias de negociación que no son objeto de negociación y están excluidas. Por ejemplo, la estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus entidades y organismos. Las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado. El mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de la carrera administrativa general y sistemas específicos. La atribución disciplinaria de las autoridades públicas. La potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y reglamentaria. Es decir, incluso aspectos que tienen que ver con materia salarial. Dice en el parágrafo 2 del artículo 5 de ese decreto 160 del 2014, que en materia salarial podrá haber negociación y concertación consultando las posibilidades fiscales y presupuestales. Y si eso se añade, obviamente, lo del régimen o la regla fiscal, pues lo que observamos es que hoy los procesos de negociación colectiva con los empleados públicos y por ende esto que hemos tratado de posibilitar que efectivamente el derecho a asociación, el derecho de libertad sindical, el derecho de negociación sean productivos, pues hemos visto obviamente limitaciones distintas. Entonces, pues quisiera referir inicialmente esto como elementos de preámbulo sobre lo que pues vamos a trabajar con el doctor Carlos Guarnizo en relación al derecho de asociación. Solamente pues plantear, porque ya se está comunicando con nosotros, para que le demos obviamente la posibilidad de trabajar sobre este tema del derecho de asociación. No sé si está la compañera Miriam Romero o la compañera Marta para ver si ya se conectó el doctor Carlos Guarnizo, que nos va a colaborar sobre este punto explícito sobre el derecho de asociación. No sé, Miriam y la compañera Marta Vargas. Miriam, Miriam, el doctor Carlos Guarnizo ya pudo conectarse. Francisco. No, no lo veo, no lo veo. No lo veo conectado. No se ha conectado todavía. Yo sugiero de pronto, Miriam, tú tienes
el número telefónico de él, pero mientras tanto, obviamente, vamos entonces a plantear lo que ha sido, digamos, o lo que se pretende en relación, digamos, a este tema del derecho de asociación. Ya habíamos dado algunas puntadas generales sobre estos elementos que introducen obviamente esta discusión relacionada con el derecho de asociación. A los compañeros se les enviaron obviamente las diapositivas correspondientes y hay una diapositiva relacionada con el derecho de asociación que nos gustaría que inicialmente la compañera pudiera colocarla en pantalla. No sé si Francisco o Marta o Miriam nos pueden colaborar sobre ese asunto. Mientras se conecta obviamente el doctor Carlos Guarnizo, que por cuestiones obviamente de trabajo nos manifestó que no, el otro, estas son las filminas del doctor. Hay, ¿Qué es lo que sugieres tú que coloquemos entonces? sí, hay un punto, hay unas filminas ahí que se colocaron en relación al derecho de asociación sobre el fuero sindical y los límites al derecho de asociación sindical. Bueno, mientras los compañeros de pronto publican las filminas o las diapositivas, yo quería obviamente eh, introducir, digamos, el tema relacionado con el derecho a asociación sindical, eh, mientras obviamente generamos la conexión del doctor Carlos Guarnizo. Yo quería expresar ya, pues en mi condición de trabajador y fundamentalmente como abogado en términos de lo que planteó la juridicidad, digamos, la constitución política y las leyes, unos límites al derecho a asociación sindical, que es bueno que los compañeros obviamente lo puedan tener. Por supuesto, estos son elementos de reconocimiento, unas limitaciones del derecho a asociación en Colombia. Yo les quiero decir que el derecho de asociación no es un derecho absoluto, puesto que la misma ley le ha establecido una serie de limitantes a nivel de los permisos sindicales, por ejemplo, el fuero sindical y la huelga. Entonces, cuando uno cree que efectivamente el derecho a asociación como tal cuenta con el respaldo incondicional del establecimiento, de los gobiernos, e incluso a través de lo que ha sido las políticas generadas a través de la Organización Internacional del Trabajo, observa, compañeras y compañeros, que lamentablemente el derecho de asociación, la misma ley le establece unas limitantes, unas talanqueras. Por ejemplo, a nivel de los permisos sindicales, yo quisiera referir que en el sector estatal, recientemente se tradujo en un decreto del 344 del 2021 en relación a que se garantizan los permisos sindicales de los directivos, valga la redundancia, los directivos sindicales de los sindicatos de los empleados públicos, siempre y cuando no afecte el servicio. Y sobre este elemento, lamentablemente, el patrono del empleador, y esto viene dándose a nivel nacional, pues le coloca cortapisa hasta tal punto de que el directivo tiene que asumir una parte de su trabajo en el ejercicio profesional en la entidad correspondiente y tiene que asumir también, lamentablemente, la labor sindical cuando creemos que esta labor sindical debe asumirse por parte del directivo
de manera constante. Entonces, una de las limitaciones del derecho de asociación en Colombia tiene que ver, compañeros, con esa cortapisa a nivel de los permisos sindicales. Es más, les quiero manifestar, en estos momentos, a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se está tratando de alguna manera de identificar algunas propuestas que permitan o no que los directivos sindicales que tienen evaluación de desempeño eh, puedan asumir con rigor la actividad sindical, porque lo que sucede es que generalmente la ley establece que debe permanecer al menos en la semana, 2 días a la semana por efectos de la evaluación de desempeño, que de lo contrario no tendría el tiempo disponible para que se le generen compromisos en materia de la evaluación del desempeño en las diversas entidades. La otra limitante, compañeras y compañeros, que tiene que ver con el derecho de asociación, el doctor Carlos Guarnizo obviamente nos referirá de manera más puntual sobre la conceptualización. Estamos partiendo obviamente del derecho de asociación como aquel derecho obviamente que tienen los trabajadores de asociarse eh, a partir del logro de unos fines comunes y en el marco de los sindicatos, obviamente, pues como tal, observamos que a pesar de que tenemos la posibilidad de asociarnos, hay unas limitaciones. Ya dije el primero, el nivel a nivel de los permisos sindicales. El otro tiene que ver con el fuero sindical. En el fuero sindical les quiero manifestar que la sentencia T-731 del 2001 estableció que la garantía del fuero sindical expresamente reconocida en el artículo 39 de la Constitución, así como el derecho de asociación sindical, son aplicables también a los servidores públicos. Al respecto, les quiero decir que la Corte se pronunció mediante la sentencia C-593 de 1993, en la cual declaró inexequible el artículo 409 del Código Sustantivo del Trabajo, en la medida en que dicha disposición restringía el fuero sindical para quienes fueran empleados públicos. Estoy hablando de una sentencia, otrora, la 593 del 93, obviamente aún no estaba en curso el decreto 160 del 2014 que nos posibilitó el proceso de negociación colectiva de los empleados públicos. Pero antes, compañeros, antes había una limitación en términos, obviamente, de los empleados públicos, en la cual, lamentablemente, en la medida en que dicha disposición restringía el fuero sindical para quienes fueran empleados públicos. Hoy en día, pues obviamente, se ha venido generando unos avances en relación a que el desarrollo legislativo no podría, bajo ningún punto de vista, excluir a los empleados públicos en lo referente al fuero sindical eh, como una categoría de todos los trabajadores. Y como tal, obviamente, pues hoy quienes generan la constitución de un sindicato tienen o tenemos derecho al fuero fundacional. Cuando estamos inmersos en procesos de negociación, obviamente, tenemos ese fuero circunstancial que nos permite de alguna manera no ser despedidos, ¿cierto? Por el patrono en unas condiciones obviamente de afectación de ese derecho de asociación sindical. Entonces, el otro punto que sirve como limitante a nuestra manera de ver al derecho a asociación sindical tiene que ver con lo de la huelga. Los trabajadores oficiales, por desgracia, aquellos que pueden tener funciones a través de lo que ha sido el desarrollo propio de los trabajadores, por ejemplo, de las empresas de acueducto alcantarillado, de las entidades territoriales, de las empresas de energía, en cada una de las entidades territoriales, en el sector público. Obviamente, quienes asumen la condición de trabajadores oficiales, sabemos de antemano que ellos han tenido el derecho
constitucional y legal de votar las huelgas. Y a partir de que no se garantice eh, eh, la perspectiva de una buena convención colectiva del trabajo, la huelga es un instrumento viable para posibilitar, obviamente, que se pueda negociar mejor. Y hay la expectativa, obviamente, del laudo arbitral, los tribunales. Pero en el caso de los empleados oficiales, para que lo tengamos en cuenta, compañeras y compañeras, los empleados hemos estado excluidos, ¿cierto? Excluidos es una limitante del derecho a asociación al derecho a la huelga. Es un elemento que ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué están excluidos? ¿Por qué la Constitución y la ley genera esa limitación? Está en la condición sine qua non en relación a que se trata de servicios públicos esenciales. Y de pronto Francisco Cabrera, que ha tenido la oportunidad, disculpe, de ser asesor de los trabajos de Avianca en un fallo reciente, que lamentablemente fueron despedidos algunos dirigentes directivos del sindicato de trabajo de Avianca, pues lograron afortunadamente demostrar que frente a ese criterio del servicio público esencial, pues obviamente no podía, perdón, en este caso específico, generarle esa limitación. Pero aún subsiste, lamentablemente, esa limitación del derecho a asociación de los empleados oficiales en relación a la huelga, debido obviamente a la prevalencia de lo que se trata por parte del establecimiento, es el argumento de que no podemos generar y votar la huelga debido a la prevalencia del bienestar general sobre el particular, es lo que plantea obviamente el establecimiento y por las necesidades del servicio. Según la misma sentencia C-593 de 1993 de la Corte Constitucional, estamos haciendo como un repaso sobre esas limitaciones al derecho a asociación. Eh, eh, la única restricción prevista, en nuestra manera de ver hoy en día, y que los compañeros y las compañeras saben, esa sí ya está obviamente prescrita en la Constitución política, es el derecho a asociación, la que se predica de que los miembros de las fuerzas públicas, a quienes se les negó obviamente la titularidad de este derecho, es la excepción a nivel de todos los servidores públicos. En ese sentido, es otra limitación del derecho de asociación sindical. Así se trata, obviamente, en este caso, de los miembros de la fuerza pública, quienes ustedes saben que no son titulares del derecho de asociación como tal. Esto por una razón central, es la subordinación. Es de imaginar, obviamente, que que un soldado o un subordinado frente a un teniente, un coronel, un general, pues lo que hace obviamente es generar la obediencia ciega que de una u otra manera le constriñe la posibilidad de ese derecho, digamos, de asociación y libertad sindical. Hoy en día obviamente están organizados a nivel sindical, pero ya los integrantes de las fuerzas públicas ya retirados del servicio. Existen otras limitaciones al derecho a asociación sindical de manera indirecta. También queríamos expresar esto. Por ejemplo, los sindicatos de empleados públicos tuvimos hasta el 2016, no podíamos presentar pliegos de condiciones o peticiones, ni celebrar convenciones colectivas. Pero los sindicatos de las demás trabajadoras oficiales tenían todas las atribuciones de los otros sindicatos y sus pliegos de peticiones, en este caso, se tramitaban en los mismos términos que los demás, pero en el caso nuestro, recuerden ustedes, como empleados oficiales, hasta el decreto 160 del 2014, estamos hablando prácticamente, compañeros, para que se den cuenta de esta realidad jurídica y política,
desde el 2014 han pasado escasamente 8 años y se expide obviamente el decreto 160 del 2014, se compila esa normatividad en el 1072 del 2015 y hoy tenemos la oportunidad obviamente de generar esos espacios de presentación de pliego, nosotros le llamamos pliego de solicitudes, los trabajadores le llaman pliego de peticiones. Nosotros podemos llegar a lograr, si hay obviamente un ánimo de garantía de las reivindicaciones y el pliego de solicitudes, podemos lograr lo que llama un acuerdo colectivo laboral. Los trabajadores oficiales obviamente llegan a una convención colectiva del trabajo. Pero para que se den cuenta que esto no ha sido fácil, ha sido un camino tortuoso y en el caso de los empleados públicos, escasamente hasta hace 8 años, tuvimos la oportunidad obviamente de presentar los primeros pliegos de solicitudes que otrora presentaban exclusivamente los trabajadores oficiales. Vuelvo y reitero, esto obedece a la vigencia de la ley de la ley 411 de 1997, que fue el desarrollo propio del convenio de la OIT 87 de 1949. Otro elemento que queríamos plantear acá, ya obviamente con la posibilidad de poder interlocutar con ustedes, compañeros, es en relación a un tema que creemos que definitivamente también ha representado una limitación, ya lo expresamos en términos del fuero sindical. El derecho a la asociación sindical siendo un derecho fundamental, eh, debe ser protegido a través del mecanismo de la tutela. La tutela como un instrumento, nosotros hemos planteado como tal que el derecho a asociación sindical, siendo un derecho fundamental, debe estar protegido a través del mecanismo de la tutela. Pero ese amparo por esta solo dice las sentencias de la Corte Constitucional, para que ustedes lo tengan presentes, solo procederá cuando ha sido efectivamente vulnerado, lo dice así la sentencia T1059 del 2001, y la misma tutela 080 del 2002, dice que solamente procederá la acción de tutela, ¿cierto?, frente a una eventual afectación del derecho de asociación, en este caso, cuando haya sido efectivamente vulnerado o puesto en peligro y no concurra otro mecanismo de protección. Y el otro mecanismo de protección pues, tiene que ver con la competencia que se le da a la jurisdicción ordinaria, pero ustedes saben que estos procesos son largos, tediosos, costosos. Y obviamente la tutela como un mecanismo, un instrumento expedito, ese es como la garantía que en un momento dado el trabajador que ve vulnerado ese derecho a asociación, obviamente puede reclamar. Debe también recordarse en relación al derecho a asociación, en relación a la tutela, compañeras y compañeros, que en algunas providencias los jueces han aplicado la acción de tutela, pero carácter transitorio, con un carácter transitorio, con el propósito de evitar un posible perjuicio, mientras son tramitadas las respectivas acciones ordinarias, quedando obviamente, compañeras y compañeros, supeditada la efectividad de esta acción de tutela, quedando supeditada esta pretensión a lo fallado en los procesos de jurisdicción ordinaria. O sea que allí hay una limitación también, como pueden observar ustedes, en relación al derecho a asociación cuando se trata de incoar o interponer las acciones de tutela. Sin embargo, últimamente, y esto obviamente hay que expresarlo, compañeros,
la Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela como medio de protección del derecho de asociación sindical resulta en principio, y esto pues lo ha dicho reiteradamente, que observamos obviamente que es una limitante, que en principio es improcedente. O sea, la Corte Constitucional misma ha reiterado que la acción de tutela como medio de protección del derecho de asociación sindical, en principio es improcedente para resolver las controversias que surjan con ocasión de las relaciones laborales. En esto, lamentablemente, las normas, como lo sentenció otrora Carlos Marx, las sociedades en el modo de producción capitalista se edifican sobre una superestructura en donde la ideología, el derecho, obviamente están subordinados a los intereses fundamentalmente económicos, los intereses obviamente de los que tienen los medios de producción y son lacerados obviamente los trabajadores. De ahí que este tipo de conceptualizaciones de tipo jurídico nos parecen lamentables, ¿cierto? Que la Corte Constitucional todavía a estas alturas de la vida, en principio, considera improcedente resolver las controversias que surjan con ocasión de las relaciones laborales y que éstas sean resueltas prácticamente a través de la competencia de la jurisdicción ordinaria. Procesos obviamente largos, tediosos, costosos, sobre todo para los trabajadores. Por contar, dicen ellos, dice la Corte Constitucional, por contar el ordenamiento jurídico con elementos eficaces para el restablecimiento de esos derechos. Entonces, se plantea que para eso existen, por ejemplo, la acción de restitución y de reintegro, pero ya sabemos, obviamente, porque hemos peleado muchos casos de compañeros dirigentes sindicales que son despedidos y se ha argumentado y contraargumentado lo del fuero sindical y para ese restablecimiento de esos derechos a través de la acción de restitución y reintegro, pues, lamentablemente el Estado a través obviamente de un sinnúmero de jueces y cortes lamentablemente fallan usualmente en contra de los trabajadores. Igualmente se establece que la Corte ha establecido que la exención a este principio general y sobre la procedibilidad de la acción de tutela, cuando el accionante no cuente con otro medio de defensa, nos dice, judicial, para proteger sus derechos o cuando existiendo estos se haga necesaria la intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Pero estos son obviamente cantos a la bandera, lamentablemente no procede. Bueno, compañeros, yo dejaría allí, he tratado de alguna manera de recoger algunos elementos previos, preliminares a lo que va a ser la exposición de tipo sociológico, etimológico, sobre el derecho a asociación, sobre el origen y la evolución del derecho a asociación. De pronto, pues hoy hemos comenzado por lo que ha sido el desarrollo propio y esas limitaciones del derecho a asociación en Colombia. Entonces, a ver si Miriam, mientras me comunico con el doctor Carlos Guarnizo o Francisco, para que tomen obviamente el mando de este curso básico de formación sindical. Gracias.